quiere destruir tus hijos, los bombardean con drogas, con un montón de cosas. El enemigo quiere destruir tu familia. Le damos bienvenida a los hermanos que nos siguen a través de la página de Facebook de la iglesia. Bueno, estamos en 1 de Samuel, capítulo 30. Seguimos en la serie La Familia con el tema Recuperando tu Familia. Estoy en 1 de Samuel, capítulo 30. Bueno, entonces el principio espiritual es aquí, hermanos, que el enemigo va a querer destruir a tus hijos, ¿sí? Con alcohol, con drogas, con un montón de cosas. Querrá destruir tu matrimonio. El enemigo, el mundo está absorbiendo todo eso. Está queriendo destruir. Este es de entrada el primer principio espiritual. Ahora, la Biblia dice así en 1 de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Y si tú te duermes, si tú te descuidas, si tú no estás al tanto de lo que entra a tu casa, de cómo se están comportando tus hijos, cómo va el matrimonio, el enemigo, el mundo, se va a devorar tu familia, tu casa. De ahí que tienes que tener y prestar atención. Versículo 4, sigamos ahí leyendo. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz. ¿Y qué hicieron? Y lloraron, alzaron su voz, gritaron, seguramente oraron a Dios, alzaron la voz hacia Dios y además lloraron. Y miren nada más esta frase que viene a continuación: hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Alguna vez usted ha llorado hasta que les falten las fuerzas para llorar? Quizá puede haber casos donde tú ya te sientes agotado, te sientes así débil porque has llorado mucho. ¿Qué hubieras hecho tú si de repente llegas y ya no está en tu casa, tus hijos, tu esposa? No era para menos que David se pusiera así. Imagínense esos guerreros valientes, fuertes y muchas veces despiadados y violentos, porque eran guerreros que pelean cuerpo a cuerpo, hermanos. Ese ejército de David podía luchar 6,000 guerreros contra 3,000 y los derrotaban. Eran valientes, fuertes. Había guerreros literalmente con David, que uno de ellos con una lanza mató a más de 30 guerreros, uno solo contra 30 hombres. Eran diestros, listos, pero quiero que noten que ellos sabían quebrantarse cuando debían de llorar. Aunque eran fuertes y valientes, ellos estaban llorando. ¿Por qué? Y pidiendo a Dios. ¿Por qué? Por su familia. ¿Recuerdan? Hay un episodio en las Escrituras de un hombre llamado Jacob, un patriarca, nieto de Abraham. La Biblia dice que una vez luchó con el ángel de Jehová. No estoy diciendo que lucharon como en la lucha libre y esas cosas. No, tampoco un boxeo, el Canelo. No, nada de eso. Sino luchó en oración. Y le dijo al ángel: no te dejo hasta que me bendigas. Entonces el ángel se hartó. ¿Sí saben esa historia? Se hartó, y la Biblia dice que lo tocó de la cadera y se desnucó. No. Se desconectó. Perdón. Entonces golpea su cadera y empieza a caminar distinto. ¿Sí saben eso? Ya no volvió a caminar igual Jacob. Eso tiene una aplicación espiritual, que cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tú estás buscando a Dios, tu caminar siempre va a ser distinto. Pero él luchó con el ángel. Y estos guerreros, hermanos, estos valientes guerreros, estaban llorando. ¿Por quiénes? Y la Biblia dice que hasta que se les terminaron las fuerzas. La otra vez hice esta pregunta y se las voy a volver a hacer. ¿Cuántos de ustedes se han pasado toda la noche trabajando alguna vez? Y que se les amaneció, y que llegó el día y ya es de día, son las 6 de la mañana, ya está amanecido. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado eso? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han pasado toda la noche platicando con sus amigos y pasando un buen tiempo con sus amigos? ¿No son buenos para las desveladas? ¿Cuántos de ustedes han pasado un buen tiempo platicando con sus amigos, ahí cotorreando, etcétera, lo que sea? Yo creo que la mayoría.
Y la pregunta es, ¿cuántos de ustedes han pasado una noche clamando a Dios por lo que tú amas? Orando por aquellos que quizá estás perdiendo, que quizá la cosa no está muy bien. ¿Cuántos de ustedes han pasado un buen tiempo por eso? Ahí es donde a veces ya no, pues ya las cosas, no le echamos ganas, pues. Entonces aquí la Biblia cuando habla de que lloraron y clamaron a Dios, habla de que se refugiaron en Dios. Habla de una comunicación con Dios. Yo no sé cómo está tu comunicación con Dios. Yo no sé si tú oras por tu familia. ¿Sabes una cosa? Normalmente, hermanos, oramos cuando ya la familia se está, sí, ya los hijos andan por ningún lado, dice una hermana, el esposo anda aquí, no anda en buenos pasos. Pero hermano, ¿sabes? Cuando esté bien la familia es cuando más debes orar. Porque el diablo no va a atacar quizá haya una familia destruida, porque ya está destruida. Pero va a ir por aquellas familias que parece que todo marcha bien. Y entonces va a querer destruir esa parte. De ahí que tú tienes que orar a Dios, de ahí que tú tienes que clamar. Tienes que pasar un tiempo y orar por aquellos que tú tanto amas. ¿Amas a tus hijos? Pues hay que protegerlos en oración. ¿Amas a tu esposo, a tu esposa? Igual, protégelos en oración, hermano. Y esto debe ser constante. Y quizá parecemos disco rayado o repetimos muchas cosas, pero es porque hace falta eso en la familia. ¿Saben? No sé si ustedes saben de un pastor que se llama Paul Yonggi. ¿Qué? Paul Yonggi Cho. Él tiene la iglesia más grande en el mundo. Nada más son como 1 millón de congregantes en su iglesia. Nada más. Pero ese pastor se pasa mínimo 4 horas diarias orando con Dios. Usted dirá, bueno, pues es pastor, lo tiene que hacer. Pero hermanos, nosotros tenemos que orar a Dios por los nuestros. Tómate un tiempo para orar por los tuyos. ¿Saben? Una vez, ahorita me acordé, él cuenta en un libro que un día lo vino a visitar el primer ministro, el presidente de Corea del Sur. Tocó a su puerta. Y entonces su esposa salió. Ay, es el presidente, es la vida real, ¿eh? Llegó el presidente, quería hablar con él. Y entonces la esposa le dijo, no, está ocupado el hermano del pastor, mi esposo. Entonces el presidente dijo, ¿cómo puede estar más ocupado si yo vengo a hablar con él? No puede haber otra cosa más importante que yo. Y dijo, es que está orando, está platicando con el Padre de las luces, Padre del cielo. Entonces lo que quiero mostrar es que es cuán importante, hermanos, que clamemos a Dios. Estos guerreros alzaron su voz, dice la Biblia, y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Si tú tienes un hijo que no anda caminando bien, si tu esposo quizá tú te das cuenta que no está caminando bien, tienes que orar y clamar hasta que te falten las fuerzas por él o por ellos. Quizá con tus hermanos no te llevas bien, lo que sea, tienes que orar por eso. Tienes que clamar así como lo hicieron el rey David y sus guerreros. ¿Me estoy explicando? Sí, vamos a seguir leyendo ahí. Versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Imagínense, me imagino los ojos súper hinchados, así rojos de llorar. Versículo 5. Las 2 mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Versículo 6. Y David se angustió mucho, no era para menos, porque el pueblo hablaba ¿de qué? De apedrearlo. Imagínense, había perdido a sus esposas, a sus hijos, y aparte el pueblo quería apedrearlo. Estaban enojados con él. ¿Por qué estaban enojados con él? Vamos a seguir leyendo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por su familia, por sus hijos y por sus hijas. Miren, a ver, aquí hay otro principio espiritual. David, hermanos, ¿qué tenía que estar haciendo peleando guerras que no eran las suyas? ¿Sí o no? Él fue de acomedido donde no lo llamaron y se llevó a los guerreros y fue a pelear. Y entonces cuando regresa tenía que pelear sus propias guerras, defender a los suyos, y por estar peleando otras batallas perdió su guerra. ¿Sí me explicó? ¿Sí o no?
¿Sí me van siguiendo? Y aquí hay otro principio espiritual. Ten cuidado de estar haciendo otras cosas no tan importantes y descuides a los tuyos. Porque David descuidó a su familia y se las llevaron cautivas. Yo no estoy diciendo que no trabajes, que no estudies, que no tengas lo que tengas que hacer. Pero, por ejemplo, si tus hijos, no sé, el fin de año, ahorita no se puede por la pandemia, pero si tus hijos salieron de sexto, de secundaria o de la prepa o se graduaron de la universidad, ¿quiénes trabajan para el gobierno? Bueno, no levanten su mano. ¿Para el gobierno o son empleados de una empresa particular? Es difícil para ustedes pedir permiso, ¿están de acuerdo? Es complicado, pero tus permisos económicos, tus permisos que tengas, resérvalos para ese tipo de cosas. Porque es importante que tus hijos te vean. O sea, yo quiero que ustedes vean o quiero mostrar que es importante estar con sus hijos, con su esposa en sus momentos de felicidad. Por ejemplo, si tu hijo sale no sé, del kinder, ¿no? Por decir algo. Ya ven que las mamás los disfrazan y todo. Y tú vas a esas ceremonias aburridas. Y ves desfilar a 50 chamaquitos que no son tuyos, que son ajenos. Y tú no los quieres ver a esos niños. ¿Tú qué quieres ver? Al tuyo. Y el tuyo nada más salió a decir, le tocó ser la abejita y dijo algo. Fue todo lo que hizo. Y te esperaste 2 horas. ¿Sí o no ha pasado? Entonces, y tú dices, pero para él es importante. Y cuando lo veas, abrázalo y dile, no hombre, si tuviera, no sé, Steven Spielberg, te contrataría como actor. Aunque nada más haya dicho, hola. Pero tú lo haces sentir bien. ¿Sí me estoy explicando? O sea, tú estás peleando lo que tienes que hacer. Estás donde tienes que hacer. A veces mis hijos me traen sus dibujos. ¿Quién sabe qué dibujan? Pero yo digo, wow. Y a veces no le entiendo, ¿no? Pero wow, está impresionante. Ni Leonardo da Vinci hubiera pintado esto que tú pintaste. Sí, pero sorpréndete. Cuando tus hijos te hablen, míralos a los ojos. Cuando tu jovencito o jovencita te hablen, míralos a los ojos. Préstales atención. Porque hoy con la tableta y entretente tantito. Porque no nos gusta. ¿Sí? A veces tu hija te quiere decir algo y tú no eres sensible. Señorita que tiene 15, 16, 20 años te quiere explicar algo y tú no eres sensible a eso. Entonces, sí tienes que trabajar, por supuesto, y trabaja por ellos, pero también debes darle el tiempo que necesitan. ¿Sí me explicó? David, por estar ocupado en tantas cosas, en peleas donde no debía estar, metiche pues, hermano. Y descuidó lo más importante que tenía, que era su casa. ¿Me explico? Sigamos leyendo, ese es otro principio. Versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo en amargura de alma. Sí, así desesperados, intranquilos. ¿Sí? ¿Qué más? Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y me gusta esta frase que viene a continuación. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Vamos a repetirlo todos esa parte. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Otra vez. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué estaban haciendo los otros? Los demás guerreros. En amargura. ¿Y qué estaba haciendo David? Fortaleciéndose. Los otros estaban desalentados, desanimados, intranquilos, no sabían qué hacer. ¿Y qué estaba haciendo David? Fortaleciéndose en Jehová su Dios. David buscaba a Dios en momentos de angustia, en momentos de preocupación, de estrés. ¿Qué haces tú cuando tienes problemas? Puedes hacer 2 cosas, una de 2. O te quejas, te llaman, ay, sí, eso que soy cristiano, ¿y por qué me pasa esto? Si yo voy a la iglesia, hay gente así. ¿Por qué falleció mi familiar? Y esto y aquello. Y gente se enoja con Dios. O haces lo otro, te fortaleces en Jehová. ¿Quién eres tú?
¿Cómo le haces? ¿Qué haces tú cuando pasa eso? Fíjense, les voy a contar algo. Unas personas que conozco, dos jóvenes, uno de 21 años y el otro tendrá 23 años. El jueves falleció su mamá y hoy en la madrugada su papá. Así, hermano. Hoy me despertó mi esposa y me dice, oye, ¿qué crees que pasó? ¿Qué? Falleció tal persona. No me digas. Y acaba de morir su esposa, sus hijos. Entonces, yo espero que esos jóvenes, son cristianos, reaccionen bien. Y eso les impulsa. Está difícil la situación, hermanos. Yo imaginaba a mis hijos que nos perdieran a Nale y a mí. Ay, hermano, no sé qué pasaría. Pero, ¿qué haces tú cuando vienen los problemas o las situaciones así? Ahora sí que el problema no es el problema, como dice la canción. Sí, el problema no es problema, sino cómo reaccionas a los problemas. ¿Cuál es tu actitud a esos problemas? Cuando hay escasez, cuando hay situaciones. Fíjate, ahora que mi papá ha estado enfermo, yo jamás le reclamo a Dios ni nada, pero le decía, ¿por qué pasamos estas situaciones? Y que me llegue un pasaje así rapidísimo a mi mente. Me acordé de Job. Job dijo así: ¿qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Pues ya me quedé calladito. ¿Sí? Porque Dios sabe las cosas, Él sabe hacer las cosas mejor que tú y mejor que yo. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo en eso? Entonces, David, ¿qué hizo? Se fortaleció en Jehová. Entonces, ¿cuál tiene que ser la reacción de un cristiano en los problemas? Fortalecernos en Jehová. Versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. ¿Qué era el efod? ¿Saben lo que era el efod? Era algo que se ponían aquí los sacerdotes, y dentro tenían unas piedras, el turín y el purín y el ¿qué? Esas cosas. Entonces, cuando querían preguntarle algo a Dios, iban con el sacerdote y les traía el efod y le preguntaban a Dios, y a través de eso Dios respondía, Dios contestaba. ¿Sale? ¿Estamos o no? ¿Qué hizo David primero? ¿Eso qué significa? ¿Ahora qué pide? ¿Y el efod qué es? La voz de Dios. Tú preguntas y Él contesta. La voz de Dios. Fíjense nada más. Y Abiatar acercó el efod a David. ¿Por qué no fue con los guerreros? Porque lo iban a apedrear, le iban a pegar. Fue con Dios. Después de haber estado fortaleciéndose, orando, ¿a dónde fue a encontrar la respuesta? Al efod. Así, ahorita ya se traduciría como la palabra de Dios. Versículo 8. ¿Y David qué hizo? Consultó a Jehová. Vuelvo a repetir, insisto, después de haber orado, consulta a Dios. ¿Sale? La Biblia es la voz de Dios a la cual tú debes consultar. No falla y además es poderosa. La palabra de Dios te bendice cuando hay problemas. La palabra de Dios te alegra cuando tienes tristeza. La palabra de Dios te fortalece cuando hay adversidad, ansiedad y un montón de cosas. Tienes que ir ahí a la palabra de Dios. Miren, pongo una señal ahí y vamos a Jeremías 15:16. Jeremías 15:16. Jeremías 15:16. Dice así: fueron, ¿lo tienen? Sin perder 1 de Samuel capítulo 30. Dice así: fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Qué fueron halladas? O sea, sí, la voz de Dios. Y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría. ¿Cómo fue la palabra para Jeremías? Por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, es decir, tú me escuchaste, oh Jehová Dios de los ejércitos. Entonces David, ¿qué hace? Se fortalece en Dios.
está perdiendo su familia, va y ora con Dios, clama a Dios y además pregunta a Dios, ¿qué debo de hacer? ¿Se acuerdan lo que comenté hace 8 días de la ilustración de Henry Ford? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hay que preguntarle, hermanos, a Dios, al manual, ¿sí? Ezequiel 3:1, adelantito ahí de Jeremías. Ezequiel 3:1, adelante de Jeremías. Ezequiel 3:1 dice así: y me dijo, ¿quién le dijo? El Señor. ¿Está escribiendo Ezequiel? Sí, y Dios hablándole a Ezequiel. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. ¿Saben qué tenía enfrente? El rollo, hermanos, o sea, los pergaminos, las escrituras. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo. ¿Qué le dijo que comiera? El rollo, los pergaminos, sí, no sus rollos, no sus formas, come este rollo, ¿sí? Y ve y habla a la casa de Israel. Ahorita tú, varón, tienes que hablarle a tu casa. Y si tú eres madre soltera o tu esposo no es cristiano, tú tienes que hablarles, tú tienes esa responsabilidad. 2, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. O sea, Dios quiere darnos su palabra, quiere que vayas a Él. Y dice, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí. Y fue en mi boca, ¿cómo fue en su boca? Dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Entonces, hermanos, David hizo 2 cosas cuando estaba perdiendo o cuando había perdido su familia. Clamó a Dios, lloró a Dios hasta que se le acabaron las fuerzas y buscó el efod, buscó una respuesta en Dios. Y no, si tú quieres que Dios te hable, tiene que ser a través de su palabra. ¿Ok? ¿Sí me van siguiendo? Otro principio que ya lo mencioné, no estés peleando batallas que no te corresponden. Enfócate en lo más importante, que es tu casa, tu familia. ¿Sí? Regresemos a 1 de Samuel capítulo 30. 1 de Samuel capítulo 30. Creo que leí el 6 y el 7, ¿verdad? Voy a leer el versículo 8. 1 de Samuel 30, versículo 8. Y David consultó a Jehová diciendo, o sea, preguntó a Dios, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Hay gente, hermanos, que consulta a agoreros, consulta a adivinos, consulta a brujos. No, y este es el brujo de Catemaco y es bien bueno. Y van hasta Veracruz. ¿Dónde es? ¿Catemaco? Sí, ¿verdad? Veracruz. Y ahí van y pagan y quién sabe qué tanto hacen. Hermanos, y así la Biblia dice que esas naciones que el pueblo iba a conquistar, a agoreros, a brujos, escuchan, mas a ti no se te permite. No vaya no compre la revista TV Novelas o qué sé cómo se llama y al final vea su horóscopo. ¿Qué me depara el destino hoy? Tonterías, hermanos. Usted vaya y consulte a Dios. Pregunte por Dios. Pregunte por Dios. ¿Sale? Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, o sea, Dios le contestó, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Cuando tú buscas a Dios, sí, cuando tú consultas a Dios, cuando le preguntas a Dios, recuperas lo que se te había perdido. David estaba recuperando su familia. Miren lo que dice el versículo 9. Partió pues David. Pero antes quiero decir algo. David, hermanos, también los amalecitas son sinónimo de pecado. ¿Sale? El pecado quizá te ha arrebatado a tu familia porque tú tomaste una mala decisión. ¿Sí me explicó? El pecado te arrebata, el mundo te arrebata, Satanás te arrebata. Pero cuando tú vuelves a Dios, tu rostro a Dios, puedes recuperar lo que el pecado te quitó, lo que tus propias malas decisiones te quitaron. ¿Sí me explicó? Quizá hay que recuperar el buen trato. Quizá tienes que recuperar las buenas palabras ahí en casa.
Quizá tienes que recuperar, no sé, la gentileza. ¿Qué cosas tienes que recuperar? Quizá tienes que recuperar la obediencia a tus padres. Quizá tienes que recuperar la amistad, la armonía ahí en casa. Y luego todo el tiempo los esposos andan peleando. Y cuando se pelean, gritan y dicen, y se les olvida que son cristianos. Y hasta groserías y mentadas y hijo de tu quién sabe qué. A veces se olvida, hermanos. Y parece de broma que lo digo, pero a veces así pasa. Que tienes que recuperar, que tienes que... ¿Sí me explicó? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, ¿dónde estoy? 8. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Puedes recuperar aquello. Si tú buscas a Dios, si tú le preguntas, vas a recuperar aquello. A lo mejor dices, híjole, es que yo ya no amo tanto a mi esposa. Híjole, es que yo ya no amo a mi esposo. Lo puedes, hermanos. ¿Cuál fue la primera institución que Dios formó? La familia, ¿no? ¿Saben cuál fue el primer milagro que hizo Jesús estando aquí en la tierra? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué hizo? Convirtió el agua en vino. ¿Pero a quién se lo hizo ese favor? No, a un matrimonio. O sea, lo primero, Dios está interesado que los matrimonios marchen bien. Entonces, el vino es sinónimo de alegría y de gozo. A lo mejor tú ya perdiste el gozo y la alegría con tu mujer o con tu esposa o entre hermanos, lo que sea. Pero Dios puede convertir eso que ya está medio amargo o eso feo, que ya no tiene sabor, en algo dulce. Dios lo puede hacer. ¿Me explico? Esa es la aplicación espiritual. Si tú dices, híjole, es que mi esposo como que ya no lo amo como al principio, pídele a Dios. Dice la Biblia, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva, porque separados de mí, nada. ¿Qué lleva mucho? El que está pegado a Dios, ¿qué lleva? Ahora, pregunta, lleva mucho fruto, ¿no? Ahora, ¿cuál es el primer fruto del Espíritu? ¿Sí me explicó? Amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, la bondad, mansedumbre y el dominio propio, la templanza. Ante tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sí me explicó? Entonces puede recuperar todo eso, lo puede recuperar con Dios. Sí, a lo mejor recupera las invitaciones al cine, ¿no? ¿Varones? ¿O no? Hermanas, ¿no les gustaría eso? Los hermanos se quedaron callados. Sí, recupera el cine, algo que le lleves, pues. Me está escuchando mi esposa y al ratito me lo va a echar en cara, ¿eh? Me está escuchando ahorita ahí. Estoy seguro que me está escuchando y al ratito me lo va a decir. Bueno, sí, mejor sigamos avanzando. Partió pues, versículo 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. ¿Cuántos hombres había con David? 600, ¿sí? Hombres que dijeron, nos levantamos, nos ponemos las pilas y actuamos. Y vamos a rescatar lo que el diablo, Satanás, el pecado, el mundo nos ha quitado. Sí, se levantaron y vámonos, ¿sí? Y llegaron hasta el torrente de Besor, donde, fíjense lo que pasó, ¿eh? Salen 600 hombres, llegan al torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Eso es importante. Versículo 10. Y David siguió adelante con 400 hombres. ¿Cuántos se quedaron rezagados? 200. Porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. No te canses, no te desanimes. Si tus hijos andan en drogas, andan caminando chueco, andan mal, no te canses, sigue peleando por ellos. Si tu marido anda del tingo al tango, no te canses, ora por él. ¿Sí me explicó? No te canses, porque 200 se cansaron. Dile al que está al lado, no te canses. Dile al que está al lado, no te canses. No te canses de clamar. No te canses
No te desesperes. Quizá llevas orando por algo, ya llevas 3, 4 años. No te canses. Prohibido cansarse. Porque si no, no recuperas lo que tanto amas. ¿Me estoy explicando? ¿Sí ven la analogía? No te canses. Quizá tus hijos, hay uno de tus hijos que no está buscando a Dios. Quizá se fue de tu casa. Yo qué sé, hermanos. No te canses. Clama. Les voy a dar algunos pasajes de esto, sin perder ahí. Salmo 28. Salmo 28. Salmo 28 dice así: ellos flaquean y caen, mas nosotros, y estamos, mantente firme, en pie. Un día Dios te va a bendecir, tú mantente firme. No te canses. Híjole, es que tú no sabes qué marido me tocó. Tú no sabes la mujer que me tocó. No te canses. No te canses. ¿Sí me explicó? ¿Sí? No te canses. Otro pasaje, Isaías 40:30. Isaías 40:30. Ese se lo saben todos. Dice así: los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero miren lo que viene a continuación. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas. Esa palabra esperar es muy importante, porque en el original hebreo significa porque los que están atados a Dios. Eso significa esperar. También significa pegados. En su equivalente al griego, viene del griego kolao. ¿Les suena kolao? Kolaloka, ¿se acuerdan? Eso es, kolao es pegamento. ¿Sí? Pero los que están pegados a Jehová. También significa estar ligados. O sea que aunque te quieras tantito la liga, pum, te atrae. Eso significa esto aquí. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y se caen, pero los que están pegados, ligados, atados a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahí está, no te fatigues, no te canses. Otro pasaje de esos, el Salmo 92:10. Salmo 92, versículo 10. Salmo 92:10. Dice así: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Hermanos, esta parte del búfalo es fuertísimo, hermanos. Entonces, si tú te sientes débil, Él te va a dar las fuerzas como el búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Cuando tú vas a la presencia de Dios, tú no te canses. Amén. Otro pasaje, Jeremías 17:7. Jeremías 17:7. Dice así. Dice, lo voy a empezar a leer, Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová. Bendito, dichoso, afortunado. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Sí? Pero miren lo que viene a continuación. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de la sequía, ¿qué va a pasar? No se fatigará, ahí está, ni dejará de dar fruto. ¿Por qué? Porque está pegado a Dios. ¿Sí lo ven? Entonces, hermanos, vuelvo a recapitulo tantito. El enemigo querrá destruir lo que más amamos. ¿Sí? No estemos distraídos en cosas que no debemos estar tanto. Enfoquémonos en lo más importante. Y cuando vengan y cuando clames, clama a Dios con todo tu corazón. Esfuérzate en Él. Búscalo en la palabra de Dios y no te canses, no te desanimes, porque quizá vendrán luchas. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, regresemos a 1 Samuel 30. Después suceden otras cosas. Me quedé en el 10, ¿verdad? Me voy a saltar al 16, les platico rápido lo que pasó del 10 al 16. Después David, cuando va en rescate de su familia, en el camino se encuentra un egipcio herido
Y le dice, oye, ¿quién te dejó aquí para que murieras? Mi rey, el rey Amalecita. Yo te ayudo, pero dime dónde están. Y dice, tú me preservas la vida y si me das alimento, yo te digo a dónde se fueron. Entonces el rey David le da alimento y todo, y él les ayuda y van en busca de ellos. ¿Sale? Versículo 16. Lo llevó pues este esclavo egipcio, y he aquí que los amalecitas, digamos, estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá, o sea, del Negev, esa tierra que estaban peleando los filisteos y el pueblo de Dios. Versículo 17. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Fíjense, hoy en la mañana peleó con ellos, hasta mañana lunes por la tarde estuvo peleando contra estas, pero porque eran 600 contra más de 3,000, 5,000 guerreros, ¿sí? Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. ¿Qué significa esto, hermanos? Que a veces la batalla es ruda. Quizá tú tienes un problema muy fuerte. Quizá tu batalla en la que estás luchando ahorita, hermanos, es difícil. Quizá tu marido, hermanos, perdón por la palabra, es un desgraciado, quizá. Quizá tus hijos andan, quizá la batalla, quizá alguien está enfermo de tus familiares. Quizá la batalla es fuerte, pero aquí nos está diciendo que pelearon desde la mañana hasta, o sea, con fuerza, con valor, con esfuerzo. Esfuérzate, no estás solo. ¿Me explico? Primera de Corintios 16:13. Primera de Corintios 16:13. Pasajes de ánimo, hermanos, de esfuerzo, de si tú estás pasando por una situación difícil, complicada, agreste, que a nadie se le desea. Como por ejemplo esto que les dije de estos 2 chicos que pidieron a papá y a mamá en menos de 4 días. Bueno, yo les digo a ellos, esfuérzate, y te digo a usted, esfuérzate. Miren lo que dice 1 de Corintios 16:13. Velad, o sea, no te duermas, despierto. Estad firmes en la fe. Estoy en 1 de Corintios 16:13. Velad, estad firmes en la fe. ¿Y cómo hay que portarse? Varonilmente y esforzados. Salmo 27:1, rápidamente. Salmo 27:1. Yo sé que se lo saben, pero es bueno que lo leamos juntos. Salmo 27:1. Dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ¿qué les pasó? Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hermanos, esto significa algo, que hay enemigos. Hay cosas que levantan contra nosotros. Y sabes una cosa, no sé cuánto va a durar tu guerrita, tu problema, yo no sé. Quizá llevas 1 año, 2 años, no sé, pero no te rindas como lo hizo David. Él peleó. ¿Ustedes creen que comieron desde la mañana hasta la tarde del otro día? ¿Habrán comido algo? No tenían tiempo ni para eso, estaban luchando. A eso me refiero, hermanos. Vamos adelante. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio 31. Deuteronomio 31, versículo 6. Deuteronomio 30. Es el 5.º libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Deuteronomio 31, versículo 6. ¿Lo tienen? Miren nada más. Esforzaos. ¿Qué hay que hacer? Esforzaos y cobrar. Quizá andas con el pico, hermanos, de capa, ¿cómo se dice? Capa caída, ¿no? Andas triste, acongojado, te sientes solo, angustiado. Cobra ánimo. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos. No tengas temor, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Nada más, por si fuera poco, hermanos. No te dejará ni te desamparará. O sea que lucha, esfuérzate. ¿Me explico?
Sí, si tienes un familiar enfermo, si tienes problemas económicos, lo que sea, cobra ánimo, esfuérzate. Dios no te va a dejar solo en ningún. No seamos, pero esto habla, hermanos, de algo constante. Habla de ser consistentes en algo. No hay que ser como las montañas rusas, hermanos. Unas veces arriba, con ánimo, con ganas, y otras veces andas en la depre. ¿Cómo estás? En la depre. No, hermanos, ¿cómo estás? Bien. Yo siempre he tenido un conflicto con los que tienen depresión. Yo no creo en la depresión en el cristiano. Yo no creo en la depresión en el cristiano. Porque entonces el Espíritu Santo que está en ti, lo creo en la gente de allá afuera. Yo no digo que no haya momentos de tristeza, ¿sí? Tampoco estoy diciendo que haya momentos hormonales, lo que sea, sí, que te pasen cosas, tampoco. Pero un cristiano en depresión, la verdad a mí me cuesta trabajo creerlo. Cuando me dicen, hermano, ore porque tengo depresión, no les digo nada, pero tengo un conflicto en mí. Y, híjole, oro o no. Así, pues voy a orar nada más porque el hermano, pero no, yo tengo un conflicto con eso. O sea, no creo yo en la depresión en el cristiano. Jesucristo, hermanos, dice que se angustió hasta el amor, tuvo un momento de tristeza, pero la depresión dura mucho tiempo. Dura 1 mes, 2 meses. Y entonces el Espíritu Santo que está dentro, ¿qué hace? ¿Dónde está? ¿Sí me explicó? Vuelvo a repetir. Yo sé que a veces pasan cambios, digamos, en las mujeres, ¿no? Y eso es otra cosa. ¿Sí? Pero deprimido porque estás triste. No sé ni por qué estoy triste, pero estoy triste. Algo no está bien. Entonces, aquí sé constante, Dios está contigo, cobra ánimo, esfuérzate, búscalo, llora hasta que te falten las fuerzas con Él, sí, como lo hizo David. Tampoco hay que ser, hermanos, como esos cohetes explosivos. Yo me acuerdo de un hermano que venía aquí a la iglesia y su cristianismo fue muy rápido. Parece de esos cohetes explosivos que tú dices, wow, el Señor lo alcanzó. ¿Cómo son esos cohetes que ponen el 15 de septiembre? Sí, bien padres, ¿no? Así, ¡oh, qué bonito! ¡Qué padre! Y así a ese hermano, ¡wow! ¡Qué padre que Dios lo alcanzó! Pero ¿qué pasa después de unos segundos con esos cohetes explosivos? Desaparecen, se apagan. Y así pasó. Tú no seas así, hermano. Tú sé constante, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. No seas de momentos nada más, de emoción. Porque hay cristianos que vienen aquí y hoy no sentí la presencia del Señor. No, el cristiano no está para sentir. El cristiano está para obedecer, para estar ahí con Dios. Es que no siento levantar tus manos. Nos dicen, levanta tus manos. A veces nos tienen que estar motive para levantar las manos. Tiene que salir eso natural, por supuesto. Pero cuando te digan levanta tus manos, aunque no sientas, levántalas y darle gloria a Dios. Y adóralo y búscalo. Es que no siento leer mi Biblia. No esperes a sentirlo porque si no nunca lo vas a sentir. Cobra ánimo, sí, esfuerza, como lo hizo David, pelea, lucha, esfuérzate. ¿Me explico? Bueno, ya para terminar, regresemos a 1 Samuel 30, versículo 18. 1 Samuel 30, versículo 18. Me gusta aquí lo que sucedió. Entonces, y 17, para agarrar otra vez el tema. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Vuelvo a repetir, día y medio peleando. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Versículo 18. Y me gusta esta frase. Y libró David a algunos. ¿Sí dice así? Y libró David todo. ¿Alguien no entiende lo que significa todo? Todo es todo. Lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. O sea, libró todo. Les quitaron, aparte de a las mujeres, a los hijos, les quitaron sus pertenencias y quemaron sus casas, y él recuperó todo. No sé si están mirando. Cuando tú oras a Dios, cuando tú te esfuerzas, cuando tú lo consultas, cuando tú derramas tu corazón ante Él, Dios va a recuperar aquello que quizás has perdido. ¿Sí? Sí. Ese es el tema principal. 19. Y no les faltó cosa alguna. O sea, nada les faltó.
chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo, o sea, todo recuperaron. Y de todas las cosas que les habían tomado, dice esta frase, todo lo recuperó David. Todo lo recuperó David. Entonces, ¿qué tienes que recuperar tú hoy? Quizá tú, varón, tienes que recuperar las rosas, ¿no? ¿O no? Cuando eran novios, ahí están las rosas, y a cada rato. Y eras bien empalagoso. Quizá tienes que recuperar el ser empalagoso, ¿o no? ¿Qué tienen que recuperar ustedes? Sí, pues un montón. Yo aquí anoté algunas cosas. ¿Qué tenemos que recuperar? Bueno, las buenas palabras, el buen trato, la gentileza. Ya les dije, recuperar las rosas, recuperar la caballerosidad, hombres. ¿No les gustaría, hermanas, que su esposo recuperara la caballerosidad? ¿O no? Si antes le abrías la puerta al carro, ahorita, que ella se suba sola. No, apúrate porque si no te dejo, vámonos. ¿Qué tienes que recuperar? Quizá tienes que recuperar las risas. Eres muy enojón. Recupera la risa. Antes, puro chistes y jajaja cuando éramos novios y todo. Recupera eso. ¿Qué tal recuperar la confianza? No es fácil, hermanos. Quizá algo hiciste y ya hay desconfianza, pero puedes recuperar la confianza. ¿O no? Otra, recupera la espontaneidad. ¿O no? Es bonito ser espontáneos, ¿no? Hay que recuperar todo eso. Recupera la generosidad. A los hermanos les va a gustar eso, que el esposo sea generoso. Recupera las invitaciones. Bueno, si no la llevas, no sé, a un restaurante acá de lujo, pero llévatela a los tacos en la noche. Los taquitos de suadero, a los de al pastor. Dicen que son sanos los tacos del pastor, me estaban diciendo en la semana. Pues vámonos a los del pastor, ¿no? Recupera esas cositas. Recupera el tiempo que perdiste no estando con tus hijos. Nunca es tarde. Quizá no estuviste en una ceremonia, en la salida de escuelas. Quizá nunca jugaste con ellos fútbol de chiquitos, ya están grandes. Pero puedes pasar un tiempo con ellos. Recupera el tiempo perdido, hermanos. Eso es lo que hizo David. Empezó a ¿Sí ven el mensaje? Recupera, hijos, recuperen la obediencia, el sujetarse a sus padres. De niños tienen que sujetar. Y ahorita dices, no, ya tengo bigote, ya quién sabe qué. Tienes que obedecer. Recupera la obediencia, el respeto. ¿Sí? Recupera la confianza, el respeto y recupera lo que tengas que recuperar. David lo recuperó todo, sin que le faltó nada. Nada le faltó. Entonces, ese es el mensaje, hermanos. Recupera lo que tengas que recuperar. Yo no sé. Cada quien sabe lo que tiene que hacer. Sí, no gusta a veces, no. Es difícil, ¿no? Porque vamos creciendo, van sucediendo cosas y a veces somos medio rencorosos o no te voy a perdonar y no se me olvida, aquí lo tengo y vas a ver, un día me voy a desquitar o sea, así somos, pero olvidemos eso. ¿Qué decía Pablo? Olvidando lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Dice, hermanos míos, no pretendo yo haberlo alcanzado. Así decía Pablo. No es que nos queramos mucho, hermanos, pero con la ayuda de Dios podemos alcanzar y recuperar aquello que hemos perdido. Amén. Inclinen su rostro, cierren sus ojitos. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por tus consejos. Gracias por tus mandamientos, Señor. David, Señor, recuperó a los suyos. Llegó un momento de distracción, andaba haciendo cosas que no debía hacer, pero él te buscó de todo su corazón, se humilló, preguntó Dios de ti y tú le diste la respuesta.
Dios, yo no sé qué tenemos que recuperar cada uno de nosotros, cada quien sabe. Pero Dios, queremos recuperarlo, queremos estar bien en la familia, queremos vivir en la familia como tú has mandado, como el diseño, Dios, que tú has establecido. Que recuperemos, Señor, todo el tiempo perdido, el amor, las buenas palabras, el buen trato, la educación, la obediencia, el respeto, todo ello, Señor, recuperar. La fidelidad, el compromiso, la generosidad, todas esas cosas, Señor, que en algún momento en nuestra vida lo hicimos, recuperarlo, Señor. Que no nos falten las fuerzas, que no haya desmayo en nosotros. Quizá alguien tiene que recuperar un hijo, quizá alguien una amistad, una hermandad, lo que tengan que recuperar, Señor, ayúdanos. Danos la fuerza como lo hizo David. Danos la fuerza, danos ese ánimo pronto, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, pues, Dios, por tu palabra, gracias por tus consejos. También, Dios, pido que ayudes a mis hermanos, aquellos que tienen problemas, aquellos que tienen algún enfermo en casa, aquellos que pasan problemas económicos, aquellos que pasan quizás soledad, tristeza, lo que sea, Señor. Yo te pido de tu bendición, te pido de tu ayuda. No desampares, Señor, la obra de tus manos, que somos nosotros tus hijos. Por favor, sea tu bendición con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues este es el mensaje de hoy. Amén. Cuando algo en usted vea que no está bien y que usted puede recuperar, hágalo. Hágalo y Dios lo va a bendecir. Amén. Bueno, voy a dar voy a dar los avisos. Oro por la ofrenda y damos los... me despido de los hermanos que nos siguen a través de la página de Facebook de la iglesia. Dios les bendiga. Siga, esté atento a cualquier aviso. Siga los miércoles, hermanos, por favor, los mensajes, los estudios, y los domingos los esperamos. Amén. Dios les bendiga. Bonita tarde a los hermanos que nos siguen a través de el internet. Dios les bendiga. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestra página de Facebook, Iglesia Centro Familiar Cristiano Texcoco, Venezuela, donde encontrarán contenido nuevo todos los días, además de disfrutar las bendiciones de las prédicas dominicales en vivo a las 10:30 de la mañana y las clases bíblicas los miércoles a las 7 de la noche. No se pierdan las bendiciones que Dios tiene para ustedes. Los esperamos.